En el tranquilo pueblo inglés de Hexham, a las afueras de Newcastle, sucedió algo imposible que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre la vida, la muerte y el alma humana. El 5 de mayo de 1857, dos inocentes hermanas fueron brutalmente asesinadas en un accidente automovilístico mientras caminaban hacia la iglesia para el servicio dominical. Exactamente 18 meses después, sus devastados padres dieron la bienvenida al mundo a dos hijas gemelas. Lo que siguió se convertiría en uno de los casos más documentados e inquietantes de la historia moderna. Una historia que obligó incluso a los científicos más escépticos a cuestionarse si la conciencia puede realmente sobrevivir a la muerte. Las gemelas demostrarían conocimientos que no podían poseer, llevarían marcas físicas idénticas a las de sus hermanas fallecidas y hablarían con detalles aterradores sobre sus propias muertes violentas. Durante 20 años, investigadores de la Universidad de Virginia estudiarían a esta familia, documentando pruebas que desafiaban todas las leyes de la ciencia y la razón. Antes de continuar con la historia de la familia García y sus hijas imposibles, suscríbete a Liturgy of Fear y cuéntanos en los comentarios en qué estado estás escuchando. Nos encanta saber de nuestra comunidad de buscadores de misterios en toda América. Lo que estás a punto de escuchar no es folclore ni leyenda. Este es un caso que fue investigado meticulosamente por el doctor Ian Stevenson, uno de los psiquiatras más respetados del siglo XX, y documentado en revistas médicas revisadas por pares. La evidencia es tan convincente, tan inquietante, que sigue persiguiendo a los investigadores décadas después. En 1857, Hexham era el tipo de pequeño pueblo inglés, donde todos se conocían, donde las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de la vida y donde la tragedia, cuando ocurría, destrozaba a toda la comunidad. La familia García había construido sus vidas alrededor de la rutina y la fe. John García, un devoto católico converso, dirigía un modesto negocio de comestibles y reparto de leche con su esposa, Florence, una exmiembro del Ejército de Salvación que había abrazado el catolicismo al casarse. Su hogar rebosaba de la energía de una familia numerosa, 6 hijos en total, con 4 varones y 2 preciosas hijas que eran la luz de los ojos de sus padres. Joanna, de 11 años, era la pequeña madre de la familia, madura más allá de sus años, con un don natural para la creatividad y una devoción inquebrantable a su hermana menor. Jacqueline, de 6 años, era la sombra de Joanna, una niña brillante y enérgica que seguía a su hermana mayor a todas partes, imitando cada uno de sus gestos y pendiente de cada una de sus palabras. Las 2 niñas eran inseparables de esa manera especial que solo las hermanas pueden ser. Jacqueline tenía una cicatriz distintiva en la frente por un accidente de la infancia, cuando se había caído y golpeado la cabeza con un cubo de metal, dejando una marca permanente que se volvería significativa de maneras que nadie podía imaginar. También tenía una pequeña y oscura marca de nacimiento en el lado izquierdo, justo encima de la cadera. Pequeños detalles que parecían insignificantes en ese momento. La vida de la familia García giraba en torno a su fe católica y su unida comunidad. Todos los domingos, como un reloj, la familia asistía al servicio matutino en la iglesia local. A las niñas les encantaban estos paseos a la iglesia, charlando sobre su semana, sus amigos, sus sueños para el futuro. Florence las vestía con sus mejores ropas y ellas saltaban delante de sus padres, sus risas resonando por las tranquilas calles de Hexham. Pero bajo la superficie de esta vida familiar de postal, John García albergaba una creencia secreta que pronto se convertiría en el centro de nuestra historia. A pesar de su devota fe católica, o quizás debido a una curiosidad espiritual más profunda, John había creído durante mucho tiempo en la reencarnación. Esta creencia había echado raíces cuando él tenía solo 9 años, después de leer una novela que le introdujo el concepto. A lo largo de su vida adulta,
rezaría no solo por la salvación de las almas, sino por una prueba de que la conciencia podía regresar, de que la muerte no era el capítulo final. Florence, práctica y arraigada en la doctrina cristiana tradicional, encontraba las creencias de su marido inquietantes, incluso blasfemas. Era una fuente de tensión en su matrimonio, por lo demás armonioso. Ninguno de ellos podría haber imaginado que las oraciones privadas de John estaban a punto de ser respondidas de la manera más horrible posible. El 5 de mayo de 1857 amaneció brillante y claro en Hexham. La familia García se preparó para su rutina dominical habitual: desayuno, vestirse con sus ropas de iglesia y el familiar paseo al servicio matutino. Joanna llevaba su vestido azul favorito, mientras que la pequeña Jacqueline había elegido un vestido amarillo que la hacía sentirse mayor. Las niñas estaban emocionadas porque su amigo Anthony Lydon, un niño de 9 años del vecindario, se uniría a ellas para el paseo a la iglesia. Aproximadamente a las 10:15 de la mañana, los 3 niños partieron juntos, tomando la ruta que habían caminado innumerables veces antes. Las calles estaban tranquilas. Como la mayor parte de Hexham estaba o bien preparándose para la iglesia o ya asistiendo a servicios anteriores, los niños caminaban por el camino familiar, sus voces transportadas por el aire fresco de la primavera, mientras discutían el próximo servicio de la iglesia y sus planes para la tarde. Lo que sucedió a continuación perseguiría a la comunidad durante décadas. Una mujer local llamada Margery Wynne, que vivía en el área, había estado lidiando con graves problemas personales durante semanas. Días antes, sus propios hijos le habían sido retirados de su custodia debido a su inestable estado mental y su creciente dependencia de los medicamentos recetados. En esta mañana de domingo en particular, había consumido una peligrosa combinación de barbitúricos y estaba en un estado de completo colapso psicológico. A las 10:27 de la mañana, los testigos testificarían más tarde que Wynne condujo deliberadamente su automóvil hacia la acera donde caminaban los 3 niños. El impacto fue instantáneo y devastador. Joanna García murió de inmediato. Jacqueline García sufrió un traumatismo craneal masivo y murió de camino al hospital. El joven Anthony Lydon luchó por su vida pero sucumbió a sus heridas horas después. La escena que recibieron los primeros socorristas fue de un horror inimaginable. La pacífica mañana de domingo había sido destrozada por un acto de violencia sin sentido que dejaría cicatrices en todos los que lo presenciaron. Sangre manchaba el pavimento, donde momentos antes la risa de los niños había llenado el aire. Los vestidos azul y amarillo que las niñas García habían elegido tan cuidadosamente esa mañana ahora estaban rasgados y manchados de sangre. La noticia de la tragedia se extendió por Hexham como un reguero de pólvora. La unida comunidad quedó aturdida en silencio. ¿Cómo pudo algo tan malvado suceder en su tranquilo pueblo? ¿Cómo podían 3 niños inocentes que caminaban a la iglesia un domingo por la mañana ser abatidos de una manera tan brutal? Para John y Florence García, la noticia llegó como un golpe físico. En un momento estaban preocupados de que sus hijas llegaran tarde a la iglesia. Al siguiente, les decían que sus hijas estaban muertas. El dolor fue abrumador, que lo consumía todo. Florence se derrumbó al escuchar la noticia, mientras que John se quedó en estado de shock, incapaz de procesar la realidad de que sus 2 queridas hijas se habían ido para siempre. El funeral se celebró 3 días después. Todo el pueblo asistió, incapaz de mantenerse alejado de esta tragedia colectiva. 2 pequeños ataúdes blancos, uno al lado del otro, flores cubriendo cada superficie disponible, y el sonido de sollozos que parecía resonar desde cada rincón de la iglesia. La familia García estaba destrozada, rota de una manera que parecía irreparable. En los días y semanas siguientes, Florence se recluyó en sí misma, apenas hablando, apenas comiendo. La casa que una vez había resonado con la risa de las niñas, ahora se sentía como una tumba. Sus juguetes permanecieron exactamente donde los habían dejado, sus camas deshechas de esa última mañana de domingo, sus ropas colgadas en los armarios, como recordatorios fantasmas
de vidas trágicamente cortas. Pero mientras Florence lloraba en silencio, John García comenzó a rezar con una intensidad que asustaba a su esposa. Noche tras noche, ella lo encontraba arrodillado en la habitación de sus hijas, susurrando fervientes oraciones. Pero estas no eran oraciones para que las almas de las niñas descansaran en paz. Eran súplicas, desesperadas por su regreso. A medida que los meses pasaban, la familia García luchó por reconstruir sus vidas alrededor del agujero dejado por la muerte de sus hijas. Florence había dejado de ir a la iglesia por completo, incapaz de reconciliar su fe con la tragedia sin sentido que había caído sobre su familia. John continuó asistiendo a los servicios, pero sus oraciones habían adquirido una intensidad que preocupaba tanto a su esposa como a su sacerdote. 8 meses después del accidente, algo sucedió que lo cambiaría todo. Florence descubrió que estaba embarazada. La noticia debería haber traído alegría a la familia en duelo, pero en su lugar desató una tormenta de emociones y creencias que amenazó con destrozar el matrimonio García. Mientras Florence veía el embarazo como una bendición, una oportunidad para que una nueva vida sanara a su herida familia, John se convenció de algo que aterraba a su esposa. Estaba seguro de que Florence daría a luz a gemelas. Más que eso, estaba absolutamente convencido de que sus hijas muertas volverían a ellos a través de la reencarnación. «Están volviendo a nosotros», John le susurraba a su esposa mientras yacía en la cama por la noche. «Puedo sentirlas. Joanna y Jacqueline vuelven a casa». Florence estaba horrorizada por la certeza de su marido. Como devota católica, sabía que la creencia en la reencarnación era considerada herética. La misma sugerencia de que las almas pudieran regresar a la tierra en nuevos cuerpos iba en contra de todo lo que la Iglesia enseñaba sobre la muerte y la salvación. Le rogó a John que dejara de hablar de tales cosas. Le advirtió que estaba arriesgando su alma inmortal con pensamientos tan blasfemos, pero la convicción de John solo se hizo más fuerte a medida que el embarazo progresaba. Afirmaba sentir la presencia de sus hijas en la casa, particularmente en su antigua habitación. Pasaba horas sentado en su habitación, hablándoles como si todavía estuvieran vivas, contándoles sobre la nueva vida que crecía en el vientre de su madre. El embarazo en sí mismo parecía bastante normal. El médico de Florence, la doctora Margaret Thornton, realizó chequeos regulares y aseguró a la pareja que todo progresaba bien. Durante múltiples exámenes, la doctora Thornton detectó solo un latido, un solo feto. No había ninguna indicación de un parto múltiple, pero John se mantuvo firme. «Habrá 2», insistía a cualquiera que quisiera escucharlo. «Mis hijas regresan juntas, justo como se fueron juntas». La tensión en el hogar de los García se volvió insoportable. Florence se encontró atrapada entre el dolor por sus hijos perdidos y el miedo por la cordura de su marido. Confió a amigos cercanos que estaba considerando dejar a John, que su obsesión por la reencarnación estaba destruyendo lo que quedaba de su familia. La sola mención de la palabra gemelas la hacía llorar de frustración y miedo. A medida que se acercaba la fecha de parto, la ansiedad de Florence alcanzó un punto de ruptura. Estaba aterrorizada no solo por las demandas físicas del parto, sino por lo que su marido esperaba de este embarazo. ¿Qué pasaría si daba a luz a un solo niño? ¿Lo destruiría por completo la decepción de John? ¿Y si, por una posibilidad imposible, él tenía razón? El parto comenzó en las primeras horas del 4 de octubre de 1958, exactamente 18 meses después de las muertes de Joanna y Jacqueline García. Florence fue llevada de urgencia al hospital local, con John paseando ansiosamente en la sala de espera, sus oraciones ahora mezcladas con una anticipación casi maníaca. La doctora Thornton se había preparado para el nacimiento de un solo niño, basándose en todos sus exámenes. El personal del hospital estaba listo para un parto de rutina. Nadie estaba preparado para lo que realmente sucedió. A las 3:47 de la mañana, Florence García dio a luz a su primera hija. La bebé era sana, hermosa, con cabello oscuro y ojos penetrantes que parecían mirar directamente a las personas que la rodeaban.
Pero antes de que alguien pudiera procesar completamente este nacimiento, las contracciones comenzaron de nuevo. A las 4:12 de la mañana llegó una segunda hija. El personal médico quedó atónito. La doctora Thornton admitiría más tarde que en 30 años de práctica nunca había encontrado un caso en el que un embarazo gemelar hubiera pasado completamente desapercibido a través de múltiples exámenes. La tecnología de 1958 era limitada, pero ella había estado segura de que solo había un niño. Cuando a John García le dijeron que tenía hijas gemelas, su reacción fue diferente a cualquier cosa que el personal del hospital hubiera presenciado. En lugar de la típica alegría y sorpresa de un nuevo padre, mostró una calma casi extraña, como si hubiera sabido que esto sucedería todo el tiempo. «Por supuesto, hay dos», dijo en voz baja. «Joanna y Jacqueline han vuelto a casa. Las gemelas eran idénticas, nacidas del mismo óvulo, un hecho que se confirmaría más tarde a través de análisis de sangre. Fueron nombradas Gillian y Jennifer, y a primera vista parecían ser hermanas gemelas idénticas, perfectamente normales y sanas. Pero a medida que las enfermeras limpiaban y examinaban a las bebés, se anotó algo inusual en los registros médicos. Aunque las gemelas eran genéticamente idénticas, compartiendo el mismo ADN, Jennifer tenía marcas distintivas que su hermana no poseía. En la frente de Jennifer, justo encima de su ceja derecha, había una peculiar marca de nacimiento, una marca rojiza elevada que guardaba un parecido inquietante con una cicatriz. La marca estaba exactamente en el mismo lugar donde Jacqueline García había llevado su cicatriz distintiva del accidente del cubo. Aún más inquietante, Jennifer tenía una marca de nacimiento redonda y oscura en el lado izquierdo, justo encima de la cadera. Era idéntica en tamaño, forma y ubicación a la marca de nacimiento que Jacqueline había poseído. El personal médico encontró estas marcas desconcertantes. Las gemelas idénticas, por definición, deberían compartir las mismas características físicas, se desarrollan a partir de un solo óvulo fertilizado y llevan información genética idéntica. Que una gemela tuviera marcas de nacimiento que la otra carecía era científicamente anómalo. La doctora Thornton documentó estas marcas cuidadosamente en los registros médicos, anotando su naturaleza inusual. Había atendido a cientos de gemelos a lo largo de su carrera y nunca se había encontrado con algo así. Las marcas de nacimiento eran lo suficientemente distintivas como para que las fotografiara para los registros del hospital, una decisión que resultaría crucial para futuros investigadores. Cuando Florence sostuvo a sus hijas por primera vez, sintió una mezcla compleja de emociones. La alegría por su llegada segura se vio atemperada por una inexplicable sensación de inquietud. Había algo en Jennifer, la gemela con las marcas, que agitaba sentimientos incómodos. Los ojos de la bebé parecían más viejos de alguna manera, más sabios de lo que deberían ser los de un recién nacido. John, mientras tanto, estudiaba a sus nuevas hijas con una intensidad que incomodaba a las enfermeras. Examinó las marcas de nacimiento de Jennifer con una mirada de reconocimiento que heló a Florence hasta los huesos. Cuando ella le preguntó qué estaba pensando, él simplemente sonrió y susurró: «Bienvenida a casa, Jacqueline». La familia regresó a su casa en Hexham cuando las gemelas tenían 3 semanas de edad, pero su regreso a casa marcaría el comienzo de una serie de eventos que desafiarían todo lo que la familia García creía sobre la vida, la muerte y la naturaleza de la conciencia humana. Lo que sucedió a continuación atraería la atención de investigadores de todo el mundo y obligaría incluso a los científicos más escépticos a confrontar la posibilidad de que algunos misterios no pueden ser explicados por la comprensión convencional. Durante el primer año de vida de las gemelas, parecían bebés perfectamente normales. Lloraban, dormían, alcanzaban los hitos de desarrollo típicos a tiempo. Florence se permitió creer que quizás la extraña obsesión de John no había sido más que un delirio inducido por el dolor y que su familia finalmente podría comenzar a sanar. Pero cuando las gemelas alcanzaron los 18 meses de edad, la misma cantidad de tiempo que había pasado entre la muerte de sus hermanas y su propio nacimiento, todo cambió.
El primer incidente ocurrió en una fría mañana de febrero de 1960. Florence estaba limpiando la casa mientras las gemelas jugaban tranquilamente en la sala de estar. La familia había regresado recientemente de un viaje a su cobertizo de almacenamiento en el jardín, donde John había recuperado algunos artículos viejos que necesitaban. Entre estos artículos había juguetes que habían pertenecido a Joanna y Jacqueline, juguetes que habían sido cuidadosamente empacados después del accidente y guardados donde las gemelas nunca podrían haberlos visto. Sin ninguna incitación o explicación, Gillian caminó directamente hacia una muñeca en particular, que había sido la posesión más preciada de Joanna. Una muñeca con cara de porcelana, llamada Margaret, que Joanna había recibido para su 8º cumpleaños. La muñeca tenía rasgos distintivos: cabello pelirrojo, un vestido de terciopelo azul y una pequeña astilla en la mano izquierda de cuando Joanna la había dejado caer accidentalmente. Gillian recogió la muñeca, la acunó con el mismo gesto protector que Joanna siempre había usado y dijo claramente: «Oh, Margaret, te he echado tanto de menos». Florence se quedó congelada, incapaz de procesar lo que estaba presenciando. ¿Cómo podía una niña de 18 meses saber el nombre de la muñeca? ¿Cómo podía mostrar tanta familiaridad con un juguete que nunca había visto antes? Pero esto era solo el comienzo. Jennifer, mientras tanto, había encontrado el juguete favorito de Jacqueline, un pequeño conejo de peluche, con una oreja ligeramente rasgada por años de compañía constante. El conejo había sido el compañero de Jacqueline a la hora de dormir durante años, el juguete que ella agarraba durante las tormentas y llevaba a todas partes. Jennifer sostuvo el conejo con un reconocimiento instantáneo, presionándolo contra su mejilla exactamente de la misma manera que Jacqueline lo había hecho innumerables veces. «Conejito», susurró, usando el apodo específico que solo Jacqueline había usado para el juguete. Florence llamó a John, su voz temblando de shock y miedo, cuando él entró en la habitación y vio a sus hijas jugando con los juguetes de sus hermanas fallecidas, mostrando conocimientos y comportamientos que no podían haber aprendido. Su rostro se puso blanco con una mezcla de reivindicación y terror. «¿Ves?», le susurró a Florence. «Te dije que habían vuelto». Pero Florence no estaba lista para aceptar una explicación tan imposible. Tenía que haber una razón racional. Quizás las niñas habían escuchado conversaciones sobre los juguetes, quizás los habían visto antes y simplemente los recordaban. Buscó desesperadamente cualquier explicación lógica que no involucrara lo sobrenatural. Sin embargo, en las semanas siguientes, la evidencia se volvió imposible de ignorar. Las gemelas comenzaron a mostrar conocimientos y comportamientos que desafiaban cada explicación racional que Florence podía construir. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el hogar de los García se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo al que le gusten los misterios oscuros. Dale a ese botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para nunca perderte historias como esta. Descubramos juntos lo que sucede a continuación. A medida que las Pastaveciens gemelas crecían y su vocabulario se expandía, comenzaron a hablar de cosas que helaban a sus padres hasta los huesos. Estos no eran los típicos juegos imaginativos de niños pequeños, eran referencias detalladas y específicas a experiencias que no podían haber tenido. Una tarde en la primavera de 1961, cuando las gemelas tenían 2 años y medio, Florence las escuchó jugar juntas en su habitación. La conversación que escuchó le heló la sangre. ¿Recuerdas cuando caminamos a la iglesia ese domingo?, Gillian le decía a Jennifer, su voz llevando la autoridad de una hermana mayor. «Llevabas tu vestido amarillo, el que tenía los pequeños botones». Jennifer asintió solemnemente. «Recuerdo, estábamos con Anthony. Nos estaba contando sobre la nueva bicicleta que quería para su cumpleaños». Florence se acercó sigilosamente a la puerta, esforzándose por escuchar cada palabra. Los detalles que estaban discutiendo eran precisos. Jacqueline, de hecho, había usado un vestido amarillo ese domingo fatal y Anthony Ledden había estado hablando de querer una bicicleta para su próximo cumpleaños. «Y luego, el coche vino», continuó Jennifer.
su voz volviéndose pequeña y asustada. Fue tan ruidoso y la señora detrás del volante se veía tan enojada. ¿Recuerdas lo mucho que dolió? La respuesta de Gillian envió escalofríos por la columna vertebral de Florence. Recuerdo la sangre. Había tanta sangre y los sonidos, los gritos. Florence irrumpió en la habitación, sus manos temblando. ¿De qué están hablando, niñas?, demandó, aunque una parte de ella no quería saber la respuesta. Las gemelas la miraron con ojos que parecían demasiado viejos para sus jóvenes rostros. «Solo estábamos recordando», dijo Gillian simplemente, «antes de que volviéramos». Las conversaciones entre las gemelas se convirtieron en algo regular, siempre cuando pensaban que nadie las escuchaba. Discutirían detalles sobre su vida anterior que no podían saber, la distribución de su antigua habitación, los nombres de compañeros de escuela, conversaciones específicas que supuestamente habían tenido con su abuela. Pero quizás lo más inquietante eran los momentos en que discutían sus propias muertes. Florence a veces las encontraba consolándose mutuamente después de pesadillas llenas del sonido de neumáticos chirriando y el impacto de metal contra carne. Un incidente particularmente inquietante ocurrió cuando las gemelas tenían 3 años. Estaban jugando con muñecas cuando Florence escuchó a Jennifer decirle a Gillian: «Cuando el coche nos golpeó, no podía respirar. Mi nariz y boca estaban llenas de sangre y todo se puso oscuro». Gillian respondió tocando suavemente la frente de Jennifer, justo en la marca de nacimiento que coincidía con la cicatriz de Jacqueline. «Ahí es donde te golpeaste la cabeza», dijo suavemente. «De ahí vino la marca». Florence consultó a su médico de familia sobre estas conversaciones, preocupada por el impacto psicológico que tales recuerdos pudieran tener en sus hijas. La doctora Thornton estaba perpleja, pero sugirió que los niños a menudo tienen imaginaciones vívidas y podrían estar recogiendo detalles de conversaciones adultas escuchadas. Pero Florence sabía que esta explicación no daba cuenta de la especificidad de su conocimiento o del peso emocional detrás de sus palabras. Estos no eran productos de la imaginación infantil, llevaban la gravedad de un recuerdo real. El momento más escalofriante llegó cuando Jennifer, a los 3 años y medio, señaló su marca de nacimiento durante la hora del baño y dijo con naturalidad: «Aquí es donde me lastimé cuando me caí en el cubo. Nunca dejó de doler, incluso después de que morí». El escepticismo de Florence se estaba desmoronando. La evidencia se estaba volviendo demasiado abrumadora, demasiado específica, demasiado emocionalmente auténtica para descartarla como coincidencia o imaginación. La noticia de las gemelas García había comenzado a extenderse más allá de su pequeña comunidad. Los periódicos locales recogieron la historia y no pasó mucho tiempo antes de que llegara a la atención de la comunidad de investigación internacional. En 1963, el doctor Ian Stevenson, un psiquiatra de la Universidad de Virginia, contactó a la familia García para estudiar su caso. El doctor Stevenson ya era conocido en los círculos académicos por su investigación sobre casos reportados de reencarnación, aunque su trabajo a menudo era recibido con escepticismo por la ciencia convencional. Había estado documentando casos de niños que afirmaban recordar vidas anteriores, viajando por todo el mundo para entrevistar a familias y reunir pruebas. Cuando el doctor Stevenson conoció por primera vez a la familia García, las gemelas tenían 4 años, una edad óptima para su investigación, ya que había descubierto que los recuerdos de supuestas vidas pasadas de los niños eran más fuertes entre los 3 y los 6 años, típicamente desvaneciéndose a medida que crecían. Lo primero que hizo el doctor Stevenson fue realizar un examen físico exhaustivo de ambas gemelas, prestando especial atención a las distintivas marcas de nacimiento de Jennifer. Fotografió y midió las marcas, anotando su ubicación exacta y características. Luego, comparó estos hallazgos con los registros médicos y fotografías de la cicatriz y la marca de nacimiento de Jacqueline García. La correlación fue sorprendente. Las marcas no solo estaban en ubicaciones idénticas, sino que compartían el mismo tamaño, forma e incluso textura. El doctor Stevenson notó que la marca de la frente de Jennifer se pronunciaría más durante el clima frío, exactamente como se había comportado la cicatriz de Jacqueline.
El doctor Stevenson realizó extensas entrevistas con ambos padres, documentando cada incidente, cada comportamiento inusual, cada declaración que las gemelas habían hecho que sugiriera conocimiento de las vidas de sus hermanas. Estaba particularmente interesado en la línea de tiempo de los eventos y la credibilidad de los testigos. Lo que más impresionó al doctor Stevenson fue la renuencia de Florence García a aceptar la explicación de la reencarnación. A diferencia de su marido, que abrazó la posibilidad, Florence continuó buscando explicaciones racionales. Esto hizo que su testimonio fuera particularmente valioso, ya que no tenía ninguna inversión psicológica en probar la reencarnación. Durante sus visitas, el doctor Stevenson observó a las gemelas directamente, notando sus comportamientos e interacciones. Vio cómo demostraban familiaridad con objetos y lugares de la vida de sus hermanas, mostrando un conocimiento que parecía imposible que los niños de su edad poseyeran. Una prueba particularmente convincente ocurrió cuando el doctor Stevenson mostró a las gemelas fotografías de varias personas de su comunidad, incluyendo algunas que habían sido amigas de Joanna y Jacqueline. Sin ser incitadas, las gemelas pudieron identificar a varios individuos por su nombre, incluyendo a algunos que supuestamente nunca habían conocido en sus vidas actuales. El doctor Stevenson también documentó las fobias y miedos de las gemelas. Ambas niñas mostraban un miedo intenso a los automóviles que parecía desproporcionado a cualquier ansiedad infantil normal. Se agitaban al sonido de los motores de los coches y se negaban a caminar cerca de calles concurridas. Este miedo era particularmente pronunciado cuando se encontraban con coches conducidos de manera errática o a altas velocidades. Al investigador le llamó la atención las diferentes personalidades de las gemelas, que parecían reflejar las de sus hermanas fallecidas. Gillian mostraba los instintos protectores y de cuidado que habían caracterizado a Joanna, mientras que Jennifer exhibía la personalidad más dependiente y seguidora que había definido a Jacqueline. El doctor Stevenson continuaría estudiando a la familia García durante más de 20 años, documentando su caso en múltiples artículos académicos y libros. Consideró su historia una de las pruebas más convincentes de reencarnación que había encontrado. A medida que las gemelas crecían, sus comportamientos y recuerdos inusuales continuaron manifestándose de maneras que aterrorizaban a sus padres. Las niñas parecían llevar no solo el conocimiento de la vida de sus hermanas, sino también el trauma de sus muertes violentas. Tanto Gillian como Jennifer sufrían de pesadillas recurrentes que las dejaban gritando en medio de la noche. Florence corría a su habitación para encontrarlas temblando, describiendo sueños de ser golpeadas por coches, de sentir dolor y terror, de experimentar el momento de la muerte misma. La señora en el coche se veía tan enojada, sollozaba Jennifer, después de una de estas pesadillas. Quería lastimarnos porque estaba triste por sus propios hijos. Pude verlo en sus ojos justo antes. Estos sueños eran tan vívidos y traumáticos que Florence comenzó a dormir en la habitación de las gemelas, con miedo de dejarlas solas, con sus recuerdos llenos de terror, de eventos que supuestamente nunca habían experimentado. El miedo de las gemelas a los coches se volvió tan severo que afectó sus vidas diarias. Se negaban a viajar en vehículos, volviéndose histéricas ante la mera sugerencia. Cuando tenían que viajar en coche para viajes necesarios, se acurrucaban juntas en el asiento trasero, agarrándose una a la otra y susurrando tranquilizaciones. Pero quizás lo más inquietante eran los momentos en que las gemelas se consolaban mutuamente con un conocimiento que parecía venir de más allá de su existencia actual. Florence una vez escuchó a Gillian decirle a Jennifer: «No te preocupes por los sueños de miedo. Sé que dolió cuando morimos, pero ahora estamos a salvo. Volvimos juntas, tal como prometimos que lo haríamos». El peso psicológico de estas experiencias comenzó a pasar factura a toda la familia. Florence se encontró cuestionando su propia cordura, preguntándose si de alguna manera estaba fomentando estos comportamientos
o malinterpretando el desarrollo infantil normal. La tensión en su matrimonio con John se intensificó a medida que su convicción sobre la reencarnación chocaba con su desesperada necesidad de explicaciones racionales. Sus hijos mayores, los hermanos de las gemelas, también lucharon con la situación. Habían amado profundamente a sus hermanas fallecidas y les resultaba tanto maravilloso como aterrador ver destellos de Joanna y Jacqueline en sus nuevas hermanas. La dinámica familiar se volvió compleja y emocionalmente cargada. A medida que las gemelas se acercaban a su 5º cumpleaños, el doctor Stevenson advirtió a la familia que los recuerdos y comportamientos podrían comenzar a desvanecerse. Su investigación había demostrado que los niños típicamente perdían sus supuestos recuerdos de vidas pasadas alrededor de esta edad, ya que sus experiencias de vida actuales comenzaban a dominar su conciencia. La predicción del doctor Stevenson resultó ser precisa. A medida que Gillian y Jennifer se acercaban a su 5º cumpleaños, en 1963, los comportamientos y recuerdos que habían definido sus primeros años comenzaron a desvanecerse como la niebla matutina. El cambio fue gradual al principio. Las gemelas dejaron de discutir espontáneamente sus experiencias de vida anteriores. Ya no demostraban el mismo reconocimiento inmediato de las pertenencias de sus hermanas o mostraban conocimiento de eventos de antes de su nacimiento. El miedo intenso a los automóviles comenzó a disminuir, aunque nunca desapareció por completo. Para cuando cumplieron 6 años, Gillian y Jennifer no tenían ningún recuerdo consciente de haber afirmado ser reencarnaciones. Cuando se les preguntaba sobre sus declaraciones y comportamientos anteriores, se veían confundidas, como si sus padres estuvieran describiendo las experiencias de niños completamente diferentes. El doctor Stevenson documentó esta transición cuidadosamente, notando que el desvanecimiento de los recuerdos coincidía con la mayor socialización de las gemelas a través de la escuela y su creciente identificación con sus vidas actuales. Era como si sus personalidades infantiles hubieran sido temporalmente habitadas por algo más, algo que ahora se había ido. Florence sintió una mezcla compleja de alivio y pérdida mientras veía a sus hijas convertirse en niñas normales. Por un lado, estaba agradecida de que los comportamientos inquietantes hubieran terminado y su familia pudiera comenzar a vivir sin el constante recordatorio de la tragedia y las explicaciones imposibles. Por otro lado, se encontró llorando la pérdida de lo que se había sentido como una conexión final con Joanna y Jacqueline. La reacción de John fue diferente. Vio el desvanecimiento de los recuerdos de las gemelas, no como un retorno a la normalidad, sino como la finalización de algún proceso cósmico que no entendía completamente. Volvieron para mostrarnos que la muerte no es el final, le diría a cualquiera que quisiera escuchar. Y ahora han seguido adelante para vivir sus propias vidas. Las gemelas crecieron normalmente después de esta transición, destacando en la escuela y desarrollando sus propias personalidades e intereses distintos. Mantuvieron una relación cercana a lo largo de su infancia y adolescencia, pero era el lazo normal de hermanas, no la conexión de otro mundo que parecían haber compartido en sus primeros años. El doctor Stevenson continuó visitando a la familia periódicamente, documentando el desarrollo de las gemelas y el impacto a largo plazo de sus primeras experiencias. Cuando se reunió con Gillian y Jennifer como adultas a los 20 años, no tenían ningún recuerdo de sus supuestas experiencias de vida pasadas y eran algo escépticas, sobre todo el concepto de reencarnación. Sin embargo, hubo un último desarrollo inquietante que ocurrió cuando Gillian tenía 23 años. En 1981 comenzó a experimentar lo que describió como visiones internas, imágenes mentales vívidas de jugar en un jardín con sus hermanos cuando era una niña pequeña. Podía describir con perfecto detalle una casa con huertos y características de paisaje específicas. Las descripciones coincidían perfectamente con el antiguo hogar de la familia en Wickham, donde habían vivido cuando Joanna era muy joven. Gillian nunca había visitado esta casa en su vida actual. Sin embargo, sus descripciones eran tan precisas que sorprendieron a sus padres y al doctor. Stevenson
pero estas visiones se desvanecieron rápidamente y nunca regresaron. El estudio del Dr. Stevenson sobre las gemelas García se convirtió en uno de los casos fundamentales en la investigación de la reencarnación. Documentó más de 30 correlaciones específicas entre los comportamientos y recuerdos de las gemelas y las vidas de sus hermanas fallecidas. El caso se presentó de manera destacada en sus artículos académicos y libros, incluyendo Children Who Remember Previous Lives y Reincarnation and Biology. La evidencia física, particularmente las marcas de nacimiento de Jennifer, siguió siendo el aspecto más convincente del caso. Los análisis de sangre confirmaron que las gemelas eran monocigóticas, idénticas, lo que significa que compartían ADN idéntico. Esto hizo que las marcas distintivas de Jennifer fueran científicamente anómalas, ya que las gemelas idénticas no deberían tener diferencias físicas tan significativas. La documentación del Dr. Stevenson sobre el caso incluyó fotografías detalladas de las marcas de nacimiento de Jennifer y su correlación con las cicatrices de Jacqueline, extensas entrevistas con miembros de la familia y testigos de la comunidad, registros médicos tanto de las hermanas fallecidas como de las gemelas, observaciones de comportamiento realizadas durante múltiples visitas que abarcaron 20 años, testimonio de testigos independientes que observaron el conocimiento inusual y los comportamientos de las gemelas. El caso atrajo tanto a partidarios como a críticos dentro de la comunidad científica. Los escépticos argumentaron que los padres, particularmente John, con su fuerte creencia en la reencarnación, podrían haber influido inconscientemente en los comportamientos de las gemelas a través de la sugestión o la interpretación selectiva del desarrollo infantil normal. Sin embargo, los partidarios señalaron varios factores que parecían argumentar en contra de esta explicación. El escepticismo inicial de Florence García y su resistencia a la interpretación de la reencarnación, la especificidad y precisión del conocimiento de las gemelas sobre eventos que no podían haber aprendido por medios normales, las marcas de nacimiento físicas que coincidían con las cicatrices de las hermanas fallecidas, el patrón consistente de comportamientos observados por testigos independientes. El propio Dr. Stevenson se mantuvo cauteloso en sus conclusiones, afirmando que si bien el caso proporcionaba pruebas convincentes de alguna forma de supervivencia de la conciencia después de la muerte, no podía probar definitivamente la reencarnación. Sin embargo, sí señaló que las explicaciones convencionales parecían inadecuadas para dar cuenta de todos los fenómenos observados. El caso de las gemelas García continúa desafiando nuestra comprensión de la conciencia, la memoria y la naturaleza de la identidad humana. Incluso décadas después, investigadores y filósofos debaten las implicaciones de los hallazgos del Dr. Stevenson. Lo que hace que este caso sea particularmente convincente no son solo las piezas individuales de evidencia, sino su impacto acumulativo. Las marcas de nacimiento por sí solas podrían ser descartadas como coincidencia. Las similitudes de comportamiento podrían ser explicadas por la genética o la influencia familiar. Los supuestos recuerdos podrían ser atribuidos a la imaginación o la sugestión, pero tomados en conjunto, estos elementos crean un patrón que parece desafiar la explicación convencional. ¿Cómo explicamos que gemelas idénticas, que comparten el mismo ADN, tengan diferentes marcas de nacimiento que coincidan con las cicatrices de su hermana fallecida? ¿Cómo explicamos el conocimiento detallado de los niños pequeños sobre eventos de antes de su nacimiento? ¿Cómo entendemos la autenticidad psicológica y emocional de sus supuestos recuerdos? El caso nos obliga a confrontar preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia misma. ¿Está nuestro sentido de identidad individual realmente confinado a nuestros cuerpos físicos? ¿Pueden la memoria y la personalidad de alguna manera persistir más allá de la muerte biológica? ¿Hay aspectos de la experiencia humana que la ciencia aún no ha entendido o explicado? Para la familia García, estas preguntas filosóficas se convirtieron en una realidad intensamente personal.
Vivieron a través de experiencias que desafiaban todo lo que creían saber sobre la vida y la muerte, ya sea que interpretemos su historia como evidencia de reencarnación, como una serie extraordinaria de coincidencias o como algo completamente diferente. Sigue siendo uno de los casos más minuciosamente documentados y desconcertantes en los anales de los fenómenos inusuales. Florence García, quien murió en 1979, nunca resolvió por completo sus sentimientos sobre lo que su familia había experimentado. En sus últimos años, les diría a los entrevistadores que si bien todavía luchaba con las implicaciones teológicas de la reencarnación, no podía negar lo que había presenciado con sus propios ojos. John García, quien falleció en 1985, mantuvo hasta su muerte que sus hijas, de hecho, habían regresado a él a través de la reencarnación. Vio su breve tiempo, mostrando recuerdos de sus vidas pasadas como un regalo, una confirmación de que el amor trasciende la muerte y que las familias pueden reunirse a través de los límites de la mortalidad. Hoy, Gillian y Jennifer García viven vidas tranquilas y normales como adultas. Tienen sus propias familias, carreras y las preocupaciones típicas de las mujeres de mediana edad. No recuerdan nada de sus primeros años, cuando parecían llevar los recuerdos y las personalidades de sus hermanas fallecidas, pero su historia sigue resonando con investigadores, creyentes y escépticos por igual. La documentación del Dr. Stevenson de su caso sigue siendo uno de los estudios más detallados jamás realizados sobre supuestos fenómenos de reencarnación. La División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia, que el Dr. Stevenson fundó, continúa investigando casos similares en todo el mundo. El caso de las gemelas. García se erige como un testimonio del misterio que todavía rodea a la conciencia humana y la posibilidad de que la muerte no sea el final absoluto que asumimos que es, ya sea que veamos su historia como evidencia convincente para la reencarnación, como un fenómeno psicológico fascinante o como una elaborada serie de coincidencias. Nos desafía a mantener nuestras mentes abiertas a posibilidades que se extienden más allá de nuestra comprensión científica actual. Pero hay una pieza más en este rompecabezas que el Dr. Stevenson descubrió durante sus décadas de investigación, algo que hace que el caso García sea aún más extraordinario y aterrador de lo que aún hemos revelado. En 1978, cuando las gemelas tenían 20 años, el Dr. Stevenson organizó análisis de sangre completos para establecer definitivamente su relación genética. Los resultados confirmaron lo que se había sospechado todo el tiempo. Gillian y Jennifer eran de hecho gemelas monocigóticas, compartiendo ADN idéntico de un solo óvulo fertilizado. Este hallazgo fue crucial porque hizo que las marcas de nacimiento de Jennifer fueran científicamente imposibles según la comprensión convencional. Las gemelas idénticas, por definición, deben compartir el mismo modelo genético y, por lo tanto, las mismas características físicas. La presencia de marcas distintivas en una sola gemela sugirió algo más allá del desarrollo biológico normal, pero la investigación del Dr. Stevenson reveló algo aún más inquietante. A través de una investigación minuciosa de los registros médicos y las historias familiares, descubrió que anomalías similares de marcas de nacimiento aparecían en aproximadamente el 35% de los casos de reencarnación que estudió. Niños que llevaban marcas que correspondían exactamente a heridas o cicatrices de sus supuestas encarnaciones anteriores. Este patrón sugería que cualquier fenómeno que estuviera ocurriendo no se limitaba a la familia García. En todo el mundo, en culturas que creen y son escépticas de la reencarnación, se estaban documentando casos similares. Niños que llevaban las marcas físicas de extraños que habían muerto antes de su nacimiento, llevando recuerdos de vidas que nunca habían vivido, mostrando conocimientos que nunca podrían haber adquirido por medios convencionales. Las implicaciones eran asombrosas. Si estos casos representaban fenómenos genuinos, en lugar de elaboradas coincidencias, sugerían que la conciencia humana podría operar de acuerdo con leyes que la ciencia aún no había descubierto o entendido.
Quizás aún más inquietante que las propias experiencias de las gemelas fue lo que el doctor Stevenson descubrió sobre la comunidad de Hexham. Durante su investigación, entrevistó a docenas de residentes que habían presenciado los comportamientos inusuales de las gemelas de primera mano. Lo que surgió fue un patrón de miedo colectivo y silencio deliberado. Muchos miembros de la comunidad admitieron que habían observado a las gemelas demostrando un conocimiento imposible sobre sus hermanas fallecidas, pero habían tenido demasiado miedo de discutirlo abiertamente. Algunos describieron sentirse asustados o antinaturales cuando estaban cerca de las niñas durante sus primeros años, como si estuvieran en presencia de algo que desafiaba el orden natural. La señora Eleyanena Hardwell, la ex maestra de la guardería de las gemelas, finalmente le confió al doctor Stevenson sobre incidentes que habían ocurrido en su salón de clases. Describió cómo Jennifer, a los 3 años, había dibujado imágenes detalladas del accidente de coche que mató a sus hermanas, imágenes que incluían detalles precisos sobre el vehículo, la ubicación e incluso la expresión en la cara de la conductora. La señora Hardwell se había sentido tan perturbada por estos dibujos que los había destruido y nunca se los había mencionado a los padres de las gemelas. No quería añadir a su carga, le dijo al doctor Stevenson años después, pero esos dibujos fueron dibujados por alguien que había estado allí, alguien que había visto lo que sucedió. ¿Cómo podría una niña de 3 años saber esas cosas? El cartero local, William Davis, informó que durante sus entregas a la casa de los García, a veces había escuchado a las gemelas tener conversaciones sobre personas en la comunidad que habían muerto antes de que las niñas nacieran. Discutían a estos individuos fallecidos como si los hubieran conocido personalmente, refiriéndose a detalles privados sobre sus vidas que no eran de conocimiento común. El doctor Stevenson se dio cuenta de que el caso de las gemelas García no era solo sobre 2 niños extraordinarios, se trataba de una comunidad entera que había presenciado colectivamente algo que desafiaba su comprensión de la realidad. El silencio que rodeaba sus experiencias no era solo escepticismo, era miedo. A medida que la investigación del doctor Stevenson progresaba, comenzó a comprender el precio psicológico que las experiencias de las gemelas habían cobrado en toda la familia García. El fenómeno por el que John había orado y dado la bienvenida como una bendición se había convertido en una fuente de trauma y disrupción continuos. La salud de Florence García se había deteriorado significativamente durante los primeros años de las gemelas. Sufría de insomnio crónico, ataques de ansiedad y períodos de depresión profunda. Los registros médicos mostraban que le habían recetado varios medicamentos para afecciones relacionadas con el estrés, aunque rara vez discutía la verdadera fuente de su angustia con sus médicos. ¿Cómo le explicas a un médico que tus hijos recuerdan haber sido asesinados?, le preguntó una vez al doctor Stevenson durante una entrevista. ¿Cómo describes la sensación de ver a tus hijas muertas mirándote a través de los ojos de sus hermanas? Los hermanos mayores de las gemelas también lucharon con la situación. Habían amado a Joanna y Jacqueline profundamente, y ver destellos de sus personalidades en las gemelas creaba una confusa mezcla de alegría y dolor. Algunos de los chicos informaron tener pesadillas sobre sus hermanas fallecidas, sueños donde se les decía que la muerte no era permanente y que cualquiera podía regresar. John García, a pesar de su satisfacción por haber validado sus creencias, también pagó un precio psicológico. Amigos y vecinos comenzaron a evitarlo, viendo su certeza sobre la reencarnación como evidencia de inestabilidad mental. Su negocio sufrió, ya que los clientes se sentían incómodos a su alrededor. La Iglesia Católica finalmente le pidió que dejara de asistir a los servicios después de que repetidamente contradijo la doctrina de la Iglesia durante las discusiones sobre la muerte y la salvación. «Obtuve lo que pedí en mis oraciones», le dijo John al doctor Stevenson en 1982,
3 años antes de su muerte, pero nunca me di cuenta de que la prueba sería tan aterradora para vivir con ella. Un aspecto del caso que el doctor Stevenson encontró particularmente convincente fue la imposibilidad médica de que las marcas de nacimiento de Jennifer aparecieran en solo una de 2 gemelas idénticas. Consultó con genetistas, dermatólogos y embriólogos, buscando cualquier explicación convencional para este fenómeno. La doctora Margaret Fitzgerald, una genetista líder en la Universidad de Cambridge, examinó la documentación y las fotografías del doctor Stevenson. Su conclusión fue inequívoca. Dado que estas gemelas son monocigóticas, compartiendo ADN idéntico, la presencia de marcas de nacimiento distintivas en solo un niño es médicamente inexplicable usando nuestra comprensión actual del desarrollo humano. Las marcas de nacimiento en sí mismas desafiaban los patrones normales. La marca de la frente de Jennifer no solo coincidía con la ubicación de la cicatriz de Jacqueline, sino que también exhibía las mismas características inusuales. Al igual que la cicatriz de Jacqueline, se pronunciaría más durante el clima frío y ocasionalmente causaría incomodidad a Jennifer exactamente de la misma manera que Jacqueline había descrito. Aún más desconcertante fue la respuesta emocional y psicológica que estas marcas desencadenaron en Jennifer. De niña, a veces tocaba la marca de nacimiento en su frente y describía sentirse triste o dolida, aunque no podía explicar por qué. Les decía a sus padres que la marca recordaba haber sido lastimada, usando un lenguaje que sugería que la propia marca de nacimiento llevaba alguna forma de memoria. El doctor Stevenson documentó 14 otros casos en su investigación en los que los niños tenían marcas de nacimiento o defectos de nacimiento que correspondían a lesiones sufridas por individuos que habían muerto antes del nacimiento de los niños. En cada caso, las marcas aparecían en la misma ubicación exacta y exhibían características similares a las heridas originales. Este patrón sugirió al doctor Stevenson que cualquier mecanismo que pudiera ser responsable de la reencarnación de alguna manera retenía no solo recuerdos y rasgos de personalidad, sino también impresiones físicas de experiencias traumáticas. Las implicaciones eran asombrosas. Si estos casos representaban fenómenos genuinos, en lugar de elaboradas coincidencias, sugerían que la conciencia humana podría operar de acuerdo con leyes que la ciencia aún tenía que descubrir. Quizás incluso más inquietante que las propias experiencias de las gemelas fue lo que el doctor Stevenson descubrió sobre la comunidad de Hexham. Durante su investigación, entrevistó a docenas de residentes que habían presenciado los comportamientos inusuales de las gemelas de primera mano. Lo que surgió fue un patrón de miedo colectivo y silencio deliberado. Muchos miembros de la comunidad admitieron que habían observado a las gemelas, demostrando un conocimiento imposible sobre sus hermanas fallecidas, pero habían tenido demasiado miedo de discutirlo abiertamente. Algunos describieron sentirse asustados o antinaturales cuando estaban cerca de las niñas durante sus primeros años, como si estuvieran en presencia de algo que desafiaba el orden natural. La señora Eleyanena Hartwell, la exmaestra de la guardería de las gemelas, finalmente le confió al doctor Stevenson sobre incidentes que habían ocurrido en su salón de clases. Describió cómo Jennifer, a los 3 años, había dibujado imágenes detalladas del accidente de coche que mató a sus hermanas, imágenes que incluían detalles precisos sobre el vehículo, la ubicación e incluso la expresión en la cara de la conductora. La señora Hartwell se había sentido tan perturbada por estos dibujos que los había destruido y nunca se los había mencionado a los padres de las gemelas. No quería añadir a su carga, le dijo al doctor Stevenson años después, pero esos dibujos fueron dibujados por alguien que había estado allí, alguien que había visto lo que sucedió. ¿Cómo podría una niña de 3 años saber esas cosas? El cartero local, William Davis, informó que durante sus entregas a la casa de los García, a veces había escuchado a las gemelas tener conversaciones sobre personas en la comunidad que habían muerto antes de que las niñas nacieran. Discutían a estos individuos fallecidos
como si los hubieran conocido personalmente, refiriéndose a detalles privados sobre sus vidas que no eran de conocimiento común. El doctor Stevenson se dio cuenta de que el caso de las gemelas García no era solo sobre dos niños extraordinarios, se trataba de una comunidad entera que había presenciado colectivamente algo que desafiaba su comprensión de la realidad. El silencio que rodeaba sus experiencias no era solo escepticismo, era miedo. A medida que la investigación del doctor Stevenson progresaba, comenzó a comprender el precio psicológico que las experiencias de las gemelas habían cobrado en toda la familia García. El fenómeno por el que John había orado y dado la bienvenida como una bendición se había convertido en una fuente de trauma y disrupción continuos. La salud de Florence García se había deteriorado significativamente durante los primeros años de las gemelas. Sufría de insomnio crónico, ataques de ansiedad y períodos de depresión profunda. Los registros médicos mostraban que le habían recetado varios medicamentos para afecciones relacionadas con el estrés, aunque rara vez discutía la verdadera fuente de su angustia con sus médicos. ¿Cómo le explicas a un médico que tus hijos recuerdan haber sido asesinados?, le preguntó una vez al doctor Stevenson durante una entrevista. ¿Cómo describes la sensación de ver a tus hijas muertas mirándote a través de los ojos de sus hermanas? Los hermanos mayores de las gemelas también lucharon con la situación. Habían amado a Joanna y Jacqueline profundamente, y ver destellos de sus personalidades en las gemelas creaba una confusa mezcla de alegría y dolor. Algunos de los chicos informaron tener pesadillas sobre sus hermanas fallecidas, sueños donde se les decía que la muerte no era permanente y que cualquiera podía regresar. John García, a pesar de su satisfacción por haber validado sus creencias, también pagó un precio psicológico. Amigos y vecinos comenzaron a evitarlo, viendo su certeza sobre la reencarnación como evidencia de inestabilidad mental. Su negocio sufrió, ya que los clientes se sentían incómodos a su alrededor. La Iglesia Católica, finalmente, le pidió que dejara de asistir a los servicios después de que repetidamente contradijo la doctrina de la Iglesia durante las discusiones sobre la muerte y la salvación. «Obtuve lo que pedí en mis oraciones», le dijo John al doctor Stevenson en 1982, 3 años antes de su muerte, «pero nunca me di cuenta de que la prueba sería tan aterradora para vivir con ella». Un aspecto del caso que el doctor Stevenson encontró particularmente convincente fue la imposibilidad médica de que las marcas de nacimiento de Jennifer aparecieran en solo una de 2 gemelas idénticas. Consultó con genetistas, dermatólogos y embriólogos, buscando cualquier explicación convencional para este fenómeno. La doctora Margaret Fitzgerald, una genetista líder en la Universidad de Cambridge, examinó la documentación y las fotografías del doctor Stevenson. Su conclusión fue inequívoca. Dado que estas gemelas son monocigóticas, compartiendo ADN idéntico, la presencia de marcas de nacimiento distintivas en solo un niño es médicamente inexplicable usando nuestra comprensión actual del desarrollo humano. Las marcas de nacimiento en sí mismas desafiaban los patrones normales. La marca de la frente de Jennifer no solo coincidía con la ubicación de la cicatriz de Jacqueline, sino que también exhibía las mismas características inusuales. Al igual que la cicatriz de Jacqueline, se pronunciaría más durante el clima frío y ocasionalmente causaría incomodidad a Jennifer, exactamente de la misma manera que Jacqueline había descrito. Aún más desconcertante fue la respuesta emocional y psicológica que estas marcas desencadenaron en Jennifer. De niña, a veces tocaba la marca de nacimiento en su frente y describía sentirse triste o dolida, aunque no podía explicar por qué. Les decía a sus padres que la marca recordaba haber sido lastimada, usando un lenguaje que sugería que la propia marca de nacimiento llevaba alguna forma de memoria. El doctor Stevenson documentó 14 otros casos en su investigación en los que los niños tenían marcas de nacimiento o defectos de nacimiento que correspondían a lesiones sufridas por individuos que habían muerto antes del nacimiento de los niños. En cada caso, las marcas aparecían en la misma ubicación exacta y exhibían características similares
a las heridas originales. Este patrón sugirió al doctor Stevenson que cualquier mecanismo que pudiera ser responsable de la reencarnación, de alguna manera, retenía no solo recuerdos y rasgos de personalidad, sino también impresiones físicas de experiencias traumáticas. Las implicaciones eran asombrosas. Si estos casos representaban fenómenos genuinos, en lugar de elaboradas coincidencias, sugerían que la conciencia humana podría operar de acuerdo con leyes que la ciencia aún tenía que descubrir. Quizás incluso más inquietante que las propias experiencias de las gemelas fue lo que el doctor Stevenson descubrió sobre la comunidad de Hexham. Durante su investigación, entrevistó a docenas de residentes que habían presenciado los comportamientos inusuales de las gemelas de primera mano. Lo que surgió fue un patrón de miedo colectivo y silencio deliberado. Muchos miembros de la comunidad admitieron que habían observado a las gemelas, demostrando un conocimiento imposible sobre sus hermanas fallecidas, pero habían tenido demasiado miedo de discutirlo abiertamente. Algunos describieron sentirse asustados o antinaturales cuando estaban cerca de las niñas durante sus primeros años, como si estuvieran en presencia de algo que desafiaba el orden natural. La señora Eleanor Hardwell, la exmaestra de la guardería de las gemelas, finalmente le confió al doctor Stevenson sobre incidentes que habían ocurrido en su salón de clases. Describió cómo Jennifer, a los 3 años, había dibujado imágenes detalladas del accidente de coche que mató a sus hermanas, imágenes que incluían detalles precisos sobre el vehículo, la ubicación e incluso la expresión en la cara de la conductora. La señora Hardwell se había sentido tan perturbada por estos dibujos que los había destruido y nunca se los había mencionado a los padres de las gemelas. No quería añadir a su carga, le dijo al doctor Stevenson años después, pero esos dibujos fueron dibujados por alguien que había estado allí, alguien que había visto lo que sucedió. ¿Cómo podría una niña de 3 años saber esas cosas? El cartero local, William Davis, informó que durante sus entregas a la casa de los García, a veces había escuchado a las gemelas tener conversaciones sobre personas en la comunidad que habían muerto antes de que las niñas nacieran. Discutían a estos individuos fallecidos como si los hubieran conocido personalmente, refiriéndose a detalles privados sobre sus vidas que no eran de conocimiento común. El doctor Stevenson se dio cuenta de que el caso de las gemelas García no era solo sobre 2 niños extraordinarios. Se trataba de una comunidad entera que había presenciado colectivamente algo que desafiaba su comprensión de la realidad. El silencio que rodeaba sus experiencias no era solo escepticismo, era miedo. A medida que la investigación del doctor Stevenson progresaba, comenzó a comprender el precio psicológico que las experiencias de las gemelas habían cobrado en toda la familia García. El fenómeno por el que John había orado y dado la bienvenida como una bendición, se había convertido en una fuente de trauma y disrupción continuos. La salud de Florence García se había deteriorado significativamente durante los primeros años de las gemelas. Sufría de insomnio crónico, ataques de ansiedad y períodos de depresión profunda. Los registros médicos mostraban que le habían recetado varios medicamentos para afecciones relacionadas con el estrés, aunque rara vez discutía la verdadera fuente de su angustia con sus médicos. ¿Cómo le explicas a un médico que tus hijos recuerdan haber sido asesinados?, le preguntó una vez al doctor Stevenson durante una entrevista. ¿Cómo describes la sensación de ver a tus hijas muertas mirándote a través de los ojos de sus hermanas? Los hermanos mayores de las gemelas también lucharon con la situación. Habían amado a Joanna y Jacqueline profundamente, y ver destellos de sus personalidades en las gemelas creaba una confusa mezcla de alegría y dolor. Algunos de los chicos informaron tener pesadillas sobre sus hermanas fallecidas, sueños donde se les decía que la muerte no era permanente y que cualquiera podía regresar. John García, a pesar de su satisfacción por haber validado sus creencias, también pagó un precio psicológico. Amigos y vecinos comenzaron a evitarlo, viendo su certeza sobre la reencarnación como evidencia de inestabilidad mental. Su negocio sufrió
ya que los clientes se sentían incómodos a su alrededor. La Iglesia Católica finalmente le pidió que dejara de asistir a los servicios después de que repetidamente contradijo la doctrina de la Iglesia durante las discusiones sobre la muerte y la salvación. «Obtuve lo que pedí en mis oraciones», le dijo John al doctor Stevenson en 1982, 3 años antes de su muerte. «Pero nunca me di cuenta de que la prueba sería tan aterradora para vivir con ella». Un aspecto del caso que el doctor Stevenson encontró particularmente convincente fue la imposibilidad médica de que las marcas de nacimiento de Jennifer aparecieran en solo una de 2 gemelas idénticas. Consultó con genetistas, dermatólogos y embriólogos, buscando cualquier explicación convencional para este fenómeno. La doctora Margaret Fitzgerald, una genetista líder en la Universidad de Cambridge, examinó la documentación y las fotografías del doctor Stevenson. Su conclusión fue inequívoca. Dado que estas gemelas son monocigóticas, compartiendo ADN idéntico, la presencia de marcas de nacimiento distintivas en solo un niño es médicamente inexplicable, usando nuestra comprensión actual del desarrollo humano. Las marcas de nacimiento en sí mismas desafiaban los patrones normales. La marca de la frente de Jennifer no solo coincidía con la ubicación de la cicatriz de Jacqueline, sino que también exhibía las mismas características inusuales. Al igual que la cicatriz de Jacqueline, se pronunciaría más durante el clima frío y ocasionalmente causaría incomodidad a Jennifer exactamente de la misma manera que Jacqueline había descrito. Aún más desconcertante fue la respuesta emocional y psicológica que estas marcas desencadenaron en Jennifer. De niña, a veces tocaba la marca de nacimiento en su frente y describía sentirse triste o dolida, aunque no podía explicar por qué. Les decía a sus padres que la marca recordaba haber sido lastimada, usando un lenguaje que sugería que la propia marca de nacimiento llevaba alguna forma de memoria. El doctor Stevenson documentó 14 otros casos en su investigación en los que los niños tenían marcas de nacimiento o defectos de nacimiento que correspondían a lesiones sufridas por individuos que habían muerto antes del nacimiento de los niños. En cada caso, las marcas aparecían en la misma ubicación exacta y exhibían características similares a las heridas originales. Este patrón sugirió al doctor Stevenson que cualquier mecanismo que pudiera ser responsable de la reencarnación, de alguna manera, retenía no solo recuerdos y rasgos de personalidad, sino también impresiones físicas de experiencias traumáticas. Las implicaciones eran asombrosas. Si estos casos representaban fenómenos genuinos, en lugar de elaboradas coincidencias, sugerían que la conciencia humana podría operar de acuerdo con leyes que la ciencia aún tenía que descubrir. Quizás incluso más inquietante que las propias experiencias de las gemelas fue lo que el doctor Stevenson descubrió sobre la comunidad de Hexham. Durante su investigación, entrevistó a docenas de residentes que habían presenciado los comportamientos inusuales de las gemelas de primera mano. Lo que surgió fue un patrón de miedo colectivo y silencio deliberado. Muchos miembros de la comunidad admitieron que habían observado a las gemelas demostrando un conocimiento imposible sobre sus hermanas fallecidas, pero habían tenido demasiado miedo de discutirlo abiertamente. Algunos describieron sentirse asustados o antinaturales cuando estaban cerca de las niñas durante sus primeros años, como si estuvieran en presencia de algo que desafiaba el orden natural. La señora Eleyanena Hartwell, la ex maestra de la guardería de las gemelas, finalmente le confió al doctor Stevenson sobre incidentes que habían ocurrido en su salón de clases. Describió cómo Jennifer, a los 3 años, había dibujado imágenes detalladas del accidente de coche que mató a sus hermanas. Imágenes que incluían detalles precisos sobre el vehículo, la ubicación e incluso la expresión en la cara de la conductora. La señora Hartwell se había sentido tan perturbada por estos dibujos que los había destruido y nunca se los había mencionado a los padres de las gemelas. No quería añadir a su carga, le dijo al doctor Stevenson años después, pero esos dibujos fueron dibujados por alguien que había estado allí.
alguien que había visto lo que sucedió. ¿Cómo podría una niña de 3 años saber esas cosas? El cartero local, William Davis, informó que durante sus entregas a la casa de los García, a veces había escuchado a las gemelas tener conversaciones sobre personas en la comunidad que habían muerto antes de que las niñas nacieran. Discutían a estos individuos fallecidos como si los hubieran conocido personalmente, refiriéndose a detalles privados sobre sus vidas que no eran de conocimiento común. El doctor Stevenson se dio cuenta de que el caso de las gemelas García no era solo sobre 2 niños extraordinarios. Se trataba de una comunidad entera que había presenciado colectivamente algo que desafiaba su comprensión de la realidad. El silencio que rodeaba sus experiencias no era solo escepticismo, era miedo. A medida que la investigación del doctor Stevenson progresaba, comenzó a comprender el precio psicológico que las experiencias de las gemelas habían cobrado en toda la familia García. El fenómeno por el que John había orado y dado la bienvenida como una bendición se había convertido en una fuente de trauma y disrupción continuos. La salud de Florence García se había deteriorado significativamente durante los primeros años de las gemelas. Sufría de insomnio crónico, ataques de ansiedad y períodos de depresión profunda. Los registros médicos mostraban que le habían recetado varios medicamentos para afecciones relacionadas con el estrés, aunque rara vez discutía la verdadera fuente de su angustia con sus médicos. ¿Cómo le explicas a un médico que tus hijos recuerdan haber sido asesinados?, le preguntó una vez al doctor Stevenson durante una entrevista. ¿Cómo describes la sensación de ver a tus hijas muertas mirándote a través de los ojos de sus hermanas? Los hermanos mayores de las gemelas también lucharon con la situación. Habían amado a Joanna y Jacqueline profundamente, y ver destellos de sus personalidades en las gemelas creaba una confusa mezcla de alegría y dolor. Algunos de los chicos informaron tener pesadillas sobre sus hermanas fallecidas, sueños donde se les decía que la muerte no era permanente y que cualquiera podía regresar. John García, a pesar de su satisfacción por haber validado sus creencias, también pagó un precio psicológico. Amigos y vecinos comenzaron a evitarlo, viendo su certeza sobre la reencarnación como evidencia de inestabilidad mental. Su negocio sufrió ya que los clientes se sentían incómodos a su alrededor. La Iglesia Católica finalmente le pidió que dejara de asistir a los servicios, después de que repetidamente contradijo la doctrina de la Iglesia durante las discusiones sobre la muerte y la salvación. «Obtuve lo que pedí en mis oraciones», le dijo John al doctor Stevenson en 1982, 3 años antes de su muerte. «Pero nunca me di cuenta de que la prueba sería tan aterradora para vivir con ella». Un aspecto del caso que el doctor Stevenson encontró particularmente convincente fue la imposibilidad médica de que las marcas de nacimiento de Jennifer aparecieran en solo una de 2 gemelas idénticas. Consultó con genetistas, dermatólogos y embriólogos, buscando cualquier explicación convencional para este fenómeno. La doctora Margaret Fitzgerald, una genetista líder en la Universidad de Cambridge, examinó la documentación y las fotografías del doctor Stevenson. Su conclusión fue inequívoca. Dado que estas gemelas son monocigóticas, compartiendo ADN idéntico, la presencia de marcas de nacimiento distintivas en solo un niño es médicamente inexplicable, usando nuestra comprensión actual del desarrollo humano. Las marcas de nacimiento en sí mismas desafiaban los patrones normales. La marca de la frente de Jennifer no solo coincidía con la ubicación de la cicatriz de Jacqueline, sino que también exhibía las mismas características inusuales. Al igual que la cicatriz de Jacqueline, se pronunciaría más durante el clima frío y ocasionalmente causaría incomodidad a Jennifer, exactamente de la misma manera que Jacqueline había descrito. Aún más desconcertante fue la respuesta emocional y psicológica que estas marcas desencadenaron en Jennifer. De niña, a veces tocaba la marca de nacimiento en su frente y describía sentirse triste o dolida, aunque no podía explicar por qué. Les decía a sus padres que la marca recordaba
haber sido lastimada, usando un lenguaje que sugería que la propia marca de nacimiento llevaba alguna forma de memoria. El doctor Stevenson documentó 14 otros casos en su investigación en los que los niños tenían marcas de nacimiento o defectos de nacimiento que correspondían a lesiones sufridas por individuos que habían muerto antes del nacimiento de los niños. En cada caso, las marcas aparecían en la misma ubicación exacta y exhibían características similares a las heridas originales. Este patrón sugirió al doctor Stevenson que cualquier mecanismo que pudiera ser responsable de la reencarnación, de alguna manera, retenía no solo recuerdos y rasgos de personalidad, sino también impresiones físicas de experiencias traumáticas. Las implicaciones eran asombrosas. Si estos casos representaban fenómenos genuinos, en lugar de elaboradas coincidencias, sugerían que la conciencia humana podría operar de acuerdo con leyes que la ciencia aún tenía que descubrir. Quizás incluso más inquietante que las propias experiencias de las gemelas, fue lo que el doctor Stevenson descubrió sobre la comunidad de Hexham. Durante su investigación, entrevistó a docenas de residentes que habían presenciado los comportamientos inusuales de las gemelas de primera mano. Lo que surgió fue un patrón de miedo colectivo y silencio deliberado. Muchos miembros de la comunidad admitieron que habían observado a las gemelas, demostrando un conocimiento imposible sobre sus hermanas fallecidas, pero habían tenido demasiado miedo de discutirlo abiertamente. Algunos describieron sentirse asustados o antinaturales cuando estaban cerca de las niñas durante sus primeros años, como si estuvieran en presencia de algo que desafiaba el orden natural. La señora Eleanor Hardwell, la exmaestra de la guardería de las gemelas, finalmente le confió al doctor Stevenson sobre incidentes que habían ocurrido en su salón de clases. Describió cómo Jennifer, a los 3 años, había dibujado imágenes detalladas del accidente de coche que mató a sus hermanas, imágenes que incluían detalles precisos sobre el vehículo, la ubicación e incluso la expresión en la cara de la conductora. La señora Hardwell se había sentido tan perturbada por estos dibujos que los había destruido y nunca se los había mencionado a los padres de las gemelas. No quería añadir a su carga, le dijo al doctor Stevenson años después, pero esos dibujos fueron dibujados por alguien que había estado allí, alguien que había visto lo que sucedió. ¿Cómo podría una niña de 3 años saber esas cosas? El cartero local, William Davis, informó que durante sus entregas a la casa de los García, él había a veces oído a las gemelas tener conversaciones sobre personas en la comunidad que habían muerto antes de que las niñas nacieran. Discutían a estos individuos fallecidos como si los hubieran conocido personalmente, refiriéndose a detalles privados sobre sus vidas que no eran de conocimiento común. El doctor Stevenson se dio cuenta de que el caso de las gemelas García no era solo sobre 2 niños extraordinarios. Se trataba de una comunidad entera que había presenciado colectivamente algo que desafiaba su comprensión de la realidad. El silencio que rodeaba sus experiencias no era solo escepticismo, era miedo. A medida que la investigación del doctor Stevenson progresaba, comenzó a comprender el precio psicológico que las experiencias de las gemelas habían cobrado en toda la familia García. El fenómeno por el que John había orado y dado la bienvenida como una bendición se había convertido en una fuente de trauma y disrupción continuos. La salud de Florence García se había deteriorado significativamente durante los primeros años de las gemelas. Sufría de insomnio crónico, ataques de ansiedad y períodos de depresión profunda. Los registros médicos mostraban que le habían recetado varios medicamentos para afecciones relacionadas con el estrés, aunque rara vez discutía la verdadera fuente de su angustia con sus médicos. ¿Cómo le explicas a un médico que tus hijos recuerdan haber sido asesinados?, le preguntó una vez al doctor Stevenson durante una entrevista. ¿Cómo describes la sensación de ver a tus hijas muertas mirándote a través de los ojos de sus hermanas? Los hermanos mayores de las gemelas también lucharon con la situación. Habían amado a Joanna y Jacqueline profundamente
y ver destellos de sus personalidades en las gemelas creaba una confusa mezcla de alegría y dolor. Algunos de los chicos informaron tener pesadillas sobre sus hermanas fallecidas, sueños donde se les decía que la muerte no era permanente y que cualquiera podía regresar. John García, a pesar de su satisfacción por haber validado sus creencias, también pagó un precio psicológico. Amigos y vecinos comenzaron a evitarlo, viendo su certeza sobre la reencarnación como evidencia de inestabilidad mental. Su negocio sufrió ya que los clientes se sentían incómodos a su alrededor. La Iglesia Católica eventualmente le pidió que dejara de asistir a los servicios después de que repetidamente contradijo la doctrina de la Iglesia durante las discusiones sobre la muerte y la salvación. «Obtuve lo que pedí en mis oraciones», le dijo John al doctor Stevenson en 1982, 3 años antes de su muerte. «Pero nunca me di cuenta de que la prueba sería tan aterradora para vivir con ella». Un aspecto del caso que el doctor Stevenson encontró particularmente convincente fue la imposibilidad médica de que las marcas de nacimiento de Jennifer aparecieran en solo una de 2 gemelas idénticas. Consultó con genetistas, dermatólogos y embriólogos, buscando cualquier explicación convencional para este fenómeno. La doctora Margaret Fitzgerald, una genetista líder en la Universidad de Cambridge, examinó la documentación y las fotografías del doctor Stevenson. Su conclusión fue inequívoca. Dado que estas gemelas son monocigóticas, compartiendo ADN idéntico, la presencia de marcas de nacimiento distintivas en solo un niño es médicamente inexplicable, usando nuestra comprensión actual del desarrollo humano. Las marcas de nacimiento en sí mismas desafiaban los patrones normales. La marca de la frente de Jennifer no solo coincidía con la ubicación de la cicatriz de Jacqueline, sino que también exhibía las mismas características inusuales. Al igual que la cicatriz de Jacqueline, se pronunciaría más durante el clima frío y ocasionalmente causaría incomodidad a Jennifer exactamente de la misma manera que Jacqueline había descrito. Aún más desconcertante fue la respuesta emocional y psicológica que estas marcas desencadenaron en Jennifer. De niña, a veces tocaba la marca de nacimiento en su frente y describía sentirse triste o dolida, aunque no podía explicar por qué. Les decía a sus padres que la marca recordaba haber sido lastimada, usando un lenguaje que sugería que la propia marca de nacimiento llevaba alguna forma de memoria. El doctor Stevenson documentó 14 otros casos en su investigación, en los que los niños tenían marcas de nacimiento o defectos de nacimiento que correspondían a lesiones sufridas por individuos que habían muerto antes del nacimiento de los niños. En cada caso, las marcas aparecían en la misma ubicación exacta y exhibían características similares a las heridas originales. Este patrón sugirió al doctor Stevenson que cualquier mecanismo que pudiera ser responsable de la reencarnación, de alguna manera, retenía no solo recuerdos y rasgos de personalidad, sino también impresiones físicas de experiencias traumáticas. Las implicaciones eran asombrosas. Si estos casos representaban fenómenos genuinos, en lugar de elaboradas coincidencias, sugerían que la conciencia humana podría operar de acuerdo con leyes que la ciencia aún tenía que descubrir. Quizás incluso más inquietante que las propias experiencias de las gemelas fue lo que el doctor Stevenson descubrió sobre la comunidad de Hexham. Durante su investigación, entrevistó a docenas de residentes que habían presenciado los comportamientos inusuales de las gemelas de primera mano. Lo que surgió fue un patrón de miedo colectivo y silencio deliberado. Muchos miembros de la comunidad admitieron que habían observado a las gemelas demostrando un conocimiento imposible sobre sus hermanas fallecidas, pero habían tenido demasiado miedo de discutirlo abiertamente. Algunos describieron sentirse asustados o antinaturales cuando estaban cerca de las niñas durante sus primeros años, como si estuvieran en presencia de algo que desafiaba el orden natural. La señora Eleyanena Harwell, la ex maestra de la guardería de las gemelas, finalmente le confió al doctor Stevenson sobre incidentes que habían ocurrido en su salón de clases. Describió cómo Jennifer, a los 3 años,
había dibujado imágenes detalladas del accidente de coche que mató a sus hermanas, imágenes que incluían detalles precisos sobre el vehículo, la ubicación e incluso la expresión en la cara de la conductora. La señora Hartwell se había sentido tan perturbada por estos dibujos que los había destruido y nunca se los había mencionado a los padres de las gemelas. No quería añadir a su carga, le dijo al doctor Stevenson años después. Pero esos dibujos fueron dibujados por alguien que había estado allí, alguien que había visto lo que sucedió. ¿Cómo podría una niña de 3 años saber esas cosas? El cartero local, William Davis, informó que durante sus entregas a la casa de los García, él había a veces oído a las gemelas tener conversaciones sobre personas en la comunidad que habían muerto antes de que las niñas nacieran. Discutían a estos individuos fallecidos como si los hubieran conocido personalmente, refiriéndose a detalles privados sobre sus vidas que no eran de conocimiento común. El doctor Stevenson se dio cuenta de que el caso de las gemelas García no era solo sobre 2 niños extraordinarios. Se trataba de una comunidad entera que había presenciado colectivamente algo que desafiaba su comprensión de la realidad. El silencio que rodeaba sus experiencias no era solo escepticismo, era miedo. A medida que la investigación del doctor Stevenson progresaba, comenzó a comprender el precio psicológico que las experiencias de las gemelas habían cobrado en toda la familia García. El fenómeno por el que John había orado y dado la bienvenida como una bendición se había convertido en una fuente de trauma y disrupción continuos. La salud de Florence García se había deteriorado significativamente durante los primeros años de las gemelas. Sufría de insomnio crónico, ataques de ansiedad y períodos de depresión profunda. Los registros médicos mostraban que le habían recetado varios medicamentos para afecciones relacionadas con el estrés, aunque rara vez discutía la verdadera fuente de su angustia con sus médicos. ¿Cómo le explicas a un médico que tus hijos recuerdan haber sido asesinados?, le preguntó una vez al doctor Stevenson durante una entrevista. ¿Cómo describes la sensación de ver a tus hijas muertas mirándote a través de los ojos de sus hermanas? Los hermanos mayores de las gemelas también lucharon con la situación. Habían amado a Joanna y Jacqueline profundamente, y ver destellos de sus personalidades en las gemelas creaba una confusa mezcla de alegría y dolor. Algunos de los chicos informaron tener pesadillas sobre sus hermanas fallecidas, sueños donde se les decía que la muerte no era permanente y que cualquiera podía regresar. John García, a pesar de su satisfacción por haber validado sus creencias, también pagó un precio psicológico. Amigos y vecinos comenzaron a evitarlo, viendo su certeza sobre la reencarnación como evidencia de inestabilidad mental. Su negocio sufrió ya que los clientes se sentían incómodos a su alrededor. La Iglesia Católica eventualmente le pidió que dejara de asistir a los servicios, después de que repetidamente contradijo la doctrina de la Iglesia durante las discusiones sobre la muerte y la salvación. Obtuve lo que pedí en mis oraciones, le dijo John al doctor Stevenson en 1982. 3 años antes de su muerte, pero nunca me di cuenta de que la prueba sería tan aterradora para vivir con ella. Un aspecto del caso que el doctor Stevenson encontró particularmente convincente fue la imposibilidad médica de que las marcas de nacimiento de Jennifer aparecieran en solo una de 2 gemelas idénticas. Consultó con genetistas, dermatólogos y embriólogos buscando cualquier explicación convencional para este fenómeno. La doctora Margaret Fitzgerald, una genetista líder en la Universidad de Cambridge, examinó la documentación y las fotografías del doctor Stevenson. Su conclusión fue inequívoca. Dado que estas gemelas son monocigóticas, compartiendo ADN idéntico, la presencia de marcas de nacimiento distintivas en solo un niño es médicamente inexplicable usando nuestra comprensión actual del desarrollo humano. Las marcas de nacimiento en sí mismas desafiaban los patrones normales. La marca de la frente de Jennifer no solo coincidía con la ubicación de la cicatriz de Jacqueline, sino que también exhibía las mismas características inusuales. Al igual que la cicatriz de Jacqueline, se pronunciaría más durante el clima frío y ocasionalmente
causaría incomodidad a Jennifer exactamente de la misma manera que Jacqueline había descrito. Aún más desconcertante fue la respuesta emocional y psicológica que estas marcas desencadenaron en Jennifer. De niña, a veces tocaba la marca de nacimiento en su frente y describía sentirse triste o dolida, aunque no podía explicar por qué. Les decía a sus padres que la marca recordaba haber sido lastimada, usando un lenguaje que sugería que la propia marca de nacimiento llevaba alguna forma de memoria. El doctor Stevenson documentó 14 otros casos en su investigación en los que los niños tenían marcas de nacimiento o defectos de nacimiento que correspondían a lesiones sufridas por individuos que habían muerto antes del nacimiento de los niños. En cada caso, las marcas aparecían en la misma ubicación exacta y exhibían características similares a las heridas originales. Este patrón sugirió al doctor Stevenson que cualquier mecanismo que pudiera ser responsable de la reencarnación, de alguna manera, retenía no solo recuerdos y rasgos de personalidad, sino también impresiones físicas de experiencias traumáticas. Las implicaciones eran asombrosas. Si estos casos representaban fenómenos genuinos, en lugar de elaboradas coincidencias, sugerían que la conciencia humana podría operar de acuerdo con leyes que la ciencia aún tenía que descubrir.